Buenas noches, criaturas de la oscuridad. Pónganse cómodos, apaguen las luces, y si son lo suficientemente valientes, dejen un comentario diciendo desde qué ciudad y país nos están escuchando, y qué hora es en su rincón del mundo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias en la noche. Lo que van a escuchar a continuación son relatos de personas comunes, que en un día como cualquier otro, se toparon con lo inexplicable. Si disfrutan de estas historias que nos quitan el sueño, no olviden dejar su like y, lo más importante, suscríbanse al canal. Estamos intentando llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores y cada uno de ustedes nos ayuda a seguir trayendo más oscuridad. Ahora sí, empecemos. Historia 1. Uf, necesito sacarme esto de dentro. He estado dándole vueltas por semanas y ya no puedo más. Lo voy a soltar aquí. A ver si así paro de sentir esta mierda helada en el estómago cada vez que veo un camión cargado de madera. Nunca pensé que me iba a pasar algo así. Llevo 14 años al volante. He visto de todo en la carretera, pero esto no tiene nombre. No es una cosa de fantasmas ni nada de eso. Es peor. Es la clase de terror que te hace dudar de la gente, de la vida misma, y te deja jodido por dentro sin que nadie sepa por qué. Fue hace unas semanas. Me salió un curro de transporte de madera, un cliente nuevo, de esos que te pagan bien y rápido, sin mucho papeleo. Me llamó la atención, porque la crisis aprieta y encontrar algo, así es raro. Era un cargamento grande, de madera de esa cara, de ébano o algo así. Venía de algún sitio exótico, me dijo el tipo por teléfono. Tenía que llevarla desde un almacén en las afueras de Logroño hasta un polígono industrial en Getafe. Ruta normal, de esas que haces con los ojos cerrados. Lo extraño empezó desde el principio. Cuando llegué al almacén, el tío que me recibió, un tipo flaco con cara de pocos amigos y una gorra que le cubría media cara, me dio unas instrucciones que me dejaron torcido. Me dijo que las correas de amarre que usara tenían que ser viejas. Sí, viejas. Las mías, las que llevo siempre, nuevas, resistentes, homologadas. Esas no le valían. Quería que usara unas que ellos tenían allí, apiladas en una esquina, que parecían sacadas de un desguace. Estaban deshilachadas, gastadas por el sol, con las hebillas oxidadas. Le pregunté que por qué cojones quería él eso, que si no le preocupaba la seguridad, que si se me caía el cargamento, la que se liaba. Y el tío con una voz plana, casi sin mover los labios me suelta, es para no dañar la madera. Es muy delicada, y las correas nuevas la marcan. Estas, al estar blandas, la protegen. ¿Proteger la madera con correas a punto de romperse? Una madera tan dura como el ébano. Me sonó a cuento chino, pero el tipo no cedía. Insistía, casi me exigía, que usara esas correas. Me pagaban bien, y no quería perder el trabajo. Pensé, qué idiota, si se le cae la madera por no usar correas buenas, ya es su problema. Yo hago lo que me dice. Así que con un mosqueo de 1000 demonios cogí las putas correas viejas y empecé a asegurar el cargamento. La madera venía en unos tablones enormes, pesadísimos. Cada vez que pasaba una de esas correas por encima, sentía cómo crujían un poco, cómo los hilos se estiraban. No me gustaba nada. Me sudaban las manos de la tensión. Tardé el doble de lo normal en asegurarlo todo, revisando cada nudo, cada hebilla, intentando que quedara lo más firme posible con esa porquería. Pero sabía que no era seguro. Salí de Logroño poco antes del anochecer. La carretera estaba tranquila. El motor rugía, el camión iba cargado hasta los topes. Cada 2x3, miraba por el retrovisor los tablones de madera, y de reojo, las correas. Me parecía que, con el movimiento, se aflojaban. Cada vez que paraba en un área de servicio para mear o tomar un café, me bajaba y revisaba las correas. Las tensaba, y las sentía igual de flojas, como si se estiraran solas. Empecé a sentir una molestia en el pecho, una especie de picor. No era miedo, era más bien una preocupación sorda, como la que tienes cuando sabes que algo no va bien pero no puedes pinpointarlo. La noche se echó encima. La carretera, la A1, estaba oscura, solo iluminada por los faros de mi camión y las luces de los coches que me pasaban. La radio puesta bajito.
Estaba ya cerca de Madrid, a la altura de un tramo donde siempre están los radares. Y justo ahí, lo vi, las luces azules parpadeando en el retrovisor. Una patrulla de la Guardia Civil. Joder, a mí casi nunca me paran. Conduzco con cuidado, la documentación en regla, el camión al día. Frené suave y me paré en el arcén. Bajé la ventanilla. 2 agentes se acercaron. Uno, el más joven, se quedó atrás, atento. El otro, un tipo alto, con gafas, se apoyó en la ventanilla. Buenas noches, conductor. Documentación, por favor. Voz seria, pero normal. Le di mis papeles. Los miró, luego miró el camión. Se detuvo en la carga. Parece que... ¿Lleva usted un cargamento pesado? Sí, madera. Para Getafe. Le contesté, el corazón ya empezando a saltarme en el pecho. Sabía lo que venía. ¿Podría bajarse, por favor? Tenemos que echar un vistazo a la sujeción de la carga. Me bajé. El aire de la noche era frío. Los nervios me atenazaban. El agente de las gafas empezó a rodear el camión, señalando las correas. Estas correas, señor, están en muy mal estado, deshilachadas. No cumplen las normativas de seguridad. Esto es una infracción grave. Intenté explicarme. Mire, agente, yo se lo juro, el cliente me obligó a usarlas. Dijo que para no dañar la madera, que la mía era muy dura. El agente me interrumpió con un gesto. No importa lo que diga el cliente, señor. La responsabilidad es suya. Un cargamento como este mal amarrado es un peligro en la carretera. Le voy a tener que multar. Ya me veía con la multa gorda y la bronca del jefe, pero lo que vino después fue lo que me puso los pelos de punta. El agente se agachó. No. Miró las correas superficialmente. No. Se fue directo a un punto concreto bajo la carga, casi escondido. Hizo un gesto al compañero. El otro agente se acercó, y el de las gafas, con una navaja, empezó a cortar una de las correas, justo donde se unía un tablón con otro. Ahí, en esa zona, había como un pequeño hueco, una especie de compartimento disimulado por la propia madera. Mi vista se fijó en ese punto. El agente metió la mano y sacó un paquete envuelto en plástico negro. Era un ladrillo, otro y otro. Mi cerebro tardó un segundo en procesarlo. No era madera lo único que llevaba. Era droga. Coches de droga, de los grandes. Se me heló la sangre. Intenté decir algo, pero la voz se me atascó en la garganta. El agente no me miró a los ojos. Simplemente dejó los paquetes en el suelo, como si fueran algo sin importancia. Luego, el otro agente, el joven, sacó su walkie. Hemos localizado la mercancía. Negativo en sospechosos. Procedemos a la incautación. ¿Negativo en sospechosos? ¿Incautación? ¿Y yo? ¿Yo qué cojones era en todo esto? El agente de las gafas me miró por primera vez. Una mirada fría, vacía. Esto es droga, señor. Iba oculta en su cargamento. Ha tenido suerte de que la hayamos encontrado nosotros. Ahora esto se va con nosotros. Usted siga su camino. Le vamos a poner la multa por la sujeción de la carga y ya. Pero nada de esto ha pasado. ¿Entendido? El nada de esto ha pasado me taladró la cabeza. Era una orden, no una pregunta. Mis manos temblaban. Miré los paquetes en el suelo, luego a los agentes. El joven tenía una sonrisa imperceptible en la cara. El de las gafas, impasible. Me estaban usando. Me habían usado. Las correas viejas, la excusa para pararme, el punto exacto donde encontraron la droga. Todo era una trampa. No era una inspección de rutina. Era un plan orquestado. Para que me pararan, para que descubrieran esa mierda y se la quedaran ellos. No sé si eran de otro cartel o policías corruptos trabajando para uno. Pero era una incautación falsa. Un robo a lo grande y yo, un puto peón. No pude decir nada. No pude protestar. ¿Qué iba a decir? ¿Que yo no lo sabía? ¿Que me habían tendido una trampa? ¿Quién me iba a creer? Lo único que iban a hacer era meterme a mí en el ajo. Me quedé helado, con el corazón martilleándome las costillas. El agente de las gafas me dio la multa. La cogí con las manos temblorosas. Ya puede irse, señor, y recuerde lo que le he dicho. Me subí al camión, la cabeza dándome vueltas. Puse el motor en marcha. Mis ojos, fijos en el retrovisor. Vi cómo los 2 agentes recogían los paquetes con calma.
Luego, el de las gafas hizo una llamada, y antes de que yo me alejara del todo, vi una furgoneta blanca, sin distintivos, que se paraba junto a ellos. No pude ver más. Conduje el resto del trayecto hasta Getafe en automático. Las correas viejas, aún más sueltas, balanceándose con el aire. La madera, la putísima madera. No sentía nada, solo un frío paralizante que me subía, desde los pies hasta la nuca. Entregué la carga en el polígono. Nadie me preguntó nada. Me pagaron lo acordado, como si nada. Desde ese día, no he vuelto a ser el mismo. Cada vez que veo unas luces azules en el retrovisor, el corazón se me sube a la garganta. Cada vez que cargo algo reviso las correas 1000 veces. Y si alguien me pide algo raro, por pequeño que sea, me pongo a temblar. No sé quién era el tipo que me contrató, ni el de las gafas, ni el cartel que perdió la droga, ni el que se la llevó. No sé nada, pero sé que estuve en medio de algo muy gordo, algo que me supera, y de lo que salí por los pelos, sin saber cómo ni por qué. Y el miedo, esa sensación de haber sido un juguete en manos de gente muy peligrosa, no se me quita. Se me quedó pegado a la piel, y no creo que se me vaya nunca. Historia 2. A ver, que necesito soltar esto en algún lado, porque si no, creo que me va a explotar la cabeza. Llevo días sin pegar ojo. Y ¿qué pasó? Joder, lo que pasó no tiene ni pies ni cabeza. Soy Víctor, trailero. Llevo casi 20 años en esto, he visto de todo en la carretera. Cosas raras, sí, pero nunca nada como esto. Esto fue diferente. No fue una avería, no fue un accidente. Fue algo que me dejó helado, con el corazón en la garganta y la certeza de que hay cosas ahí fuera que no entendemos. El otro día, iba cargado hasta los topes, con un envío urgente para el sur. Llevaba ya sus buenas 15 horas de volante. Estaba reventado, las pupilas me bailaban de sueño. Y claro, mi empresa, como todas, usa una app de esas de logística, ¿sabéis? La que te marca la ruta, los tiempos, los descansos obligatorios, todo. Pues en un punto, la jodida aplicación me salta con una sugerencia. Atajo detectado. Ahorre 45 minutos. Yo, en mi estado de zombie, vi el número y pensé, joder, 45 minutos. Eso es casi una hora de sueño extra en el hotel de destino. Y le di a aceptar. Fui un imbécil, lo sé. Ya me lo he dicho 1000 veces. A mí mismo. El atajo al principio parecía normal. Una carretera secundaria, de esas que no usa casi nadie, pero asfaltada. El problema fue cuando la carretera se empezó a estrechar. De repente, el asfalto se dio a un camino de grava, y luego a uno de tierra. Y no tierra de esa planita, no. Tierra con surcos, con piedras sueltas, con ramas rozando los laterales de la cabina. Mis luces largas apenas iluminaban el sendero, que se metía en una especie de bosque denso. Pensé en dar la vuelta, pero ¿dónde? El camino era tan estrecho que era imposible maniobrar mi monstruo de 18 ruedas. Me tragué el miedo y seguí adelante, rezando para que la cosa no fuera a peor. Y claro que fue a peor. No sé si fue una piedra traicionera, un surco demasiado profundo, o que simplemente el suelo cedió. Pero de repente, el camión se inclinó bruscamente. Sentí un golpe seco debajo, un chirrido de metal contra la tierra, y las ruedas traseras empezaron a girar en el aire, sin tracción, atascado, completamente, atascado en medio de la nada, con el motor rugiendo inútilmente y las luces del tablero parpadeando. Apagué el motor. Me quedé en silencio, sintiendo solo el pulso acelerado en las sienes. La oscuridad fuera era total, apenas rota por las débiles luces de posición del camión. Y el silencio era de los que te comen por dentro. Estaba cabreado, asustado y con ganas de llorar. Saqué el móvil para llamar a la empresa, para avisarles de mi cagada. Pero justo cuando iba a marcar, la pantalla se iluminó sola. No era una llamada, era la misma aplicación de la empresa. Un mensaje pop-up, de esos que te saltan a pantalla completa. Incidencia detectada. Asistencia enviada. Mi sangre se heló un poco. ¿Incidencia detectada? ¿Cómo? Si ni siquiera había reportado nada. Y más raro aún, ¿asistencia enviada? Así, sin más. Era muy rápido. Demasiado. Quise pensar que la app era súper inteligente, que el GPS había detectado la inclinación del camión o algo así.
Una parte de mí sintió un alivio inmediato, pero otra, una voz chiquita en mi cabeza, empezó a susurrar que algo no cuadraba. No pasaron ni 10 minutos. De verdad, lo juro por lo más sagrado, 10 minutos. En la lejanía, vi un par de luces que se acercaban lentamente por el camino por el que yo había venido. Eran 2 luces amarillentas, como de un vehículo viejo, moviéndose con dificultad por los baches. A medida que se acercaba, pude distinguir la silueta. Era una grúa de esas que levantan tráilers enteros, pero no era de ninguna de las compañías de asistencia en carretera con las que trabajamos. No tenía logos, ni números de teléfono grandes en los laterales. Era vieja, de un verde oscuro descolorido, como si llevara siglos ahí, oxidándose al sol y a la lluvia. La grúa se detuvo a unos 20 metros de mi camión. Se apagaron las luces del motor y el silencio volvió a ser absoluto, solo roto por el tic-tac del metal enfriándose del camión y mi propia respiración entrecortada. De la cabina de la grúa bajó un hombre. Era alto, corpulento, vestido con un mono de trabajo manchado de grasa vieja. Llevaba una gorra y la sombra de la visera ocultaba la mayor parte de su cara. Caminó hacia mí con una lentitud que me pareció eterna. No llevaba linterna ni nada. La única luz venía de mis focos delanteros que iluminaban el sendero un poco. «Buenas noches», dijo el tipo. Su voz era grave, monótona, como si le costara hablar. «La empresa nos avisó. Tenemos que sacarlo de aquí». Mi corazón dio un vuelco. «¿Mi empresa?», pregunté sintiendo un escalofrío. «¿Pero cómo...?» «La aplicación», interrumpió él, sin cambiar el tono. «Les avisó de su situación. No se preocupe. Es un protocolo automático». Parecía una respuesta lógica, una respuesta que debería haberme tranquilizado, pero no lo hizo. Algo en su voz, en la forma en que se movía, en la falta de expresión en su rostro, me hizo erizar el vello de la nuca. No me miraba a los ojos, o al menos yo no podía ver sus ojos. Santo quedó de pie, esperando, sin hacer ningún movimiento para evaluar la situación del camión. Le indiqué que el problema estaba en el eje trasero, que las ruedas patinaban en el aire. Él asintió, lentamente. Luego, en lugar de ir a ver las ruedas o buscar dónde enganchar el cable, se dirigió directamente a la cabina de mi camión. Se subió los peldaños, abrió la puerta del conductor y se metió dentro. «Un momento», le grité. «¿Qué hace?». No respondió. Simplemente se sentó en el asiento del conductor. Yo, desde fuera, estaba atónito. ¿Qué clase de asistencia en carretera es esa? ¿No va a revisar el camión por fuera? ¿No va a evaluar el terreno? Me acerqué a la puerta, apoyando la mano en el marco. El tipo, con la gorra todavía puesta, estaba inclinado sobre el tablero. Su mano, grande y con dedos gruesos, no iba hacia la palanca de cambios ni hacia el volante. Estaba trasteando con los sistemas de comunicación. Lo vi claramente. Sus dedos se movían con una extraña familiaridad por el panel. Primero, desconectó el GPS de la empresa, el que nos obliga a llevar a todos. Oí un pequeño clic cuando el aparato se apagó y la luz indicadora dejó de brillar. Luego, sus dedos fueron directamente al módulo del ELD, el dispositivo de registro de horas de servicio. Otro clic. Más luces que se apagaban. Mi respiración se detuvo. Mi corazón empezó a golpear con fuerza contra mis costillas, intentando salirse. No era un mecánico. Un mecánico habría ido a la batería, al motor, a las ruedas. Este tipo estaba yendo directo a la yugular del camión. Mi comunicación con el exterior. Estaba dejando el camión, y a mí, completamente ciego y mudo. El pánico me invadió como una ola helada. Esto no era una avería. Esto era una trampa. No sé qué querían de mí o del camión, pero no era bueno. Querían que nadie supiera dónde estaba, que nadie pudiera localizarme. «¿Qué coño hace?», grité. Mi voz temblaba a pesar de mi intento de sonar firme. Intenté agarrarle el brazo, pero él fue más rápido. Giró la cabeza, y por primera vez la poca luz que entraba por la ventanilla iluminó un poco su cara bajo la gorra. Lo que vi me heló la sangre. Sus ojos no eran normales. Eran demasiado oscuros, sin brillos, como pozos vacíos. Y su expresión,
Una especie de calma gélida, una indiferencia absoluta. Era como si me estuviera mirando un animal, no una persona. En ese instante, se me vino el mundo encima. No sé si fue el miedo, la adrenalina, o qué, pero de repente, el motor del camión, que había estado completamente apagado, pegó un rugido. No lo había encendido yo. Fue como si se encendiera solo. Las luces de la cabina parpadearon violentamente, y el sonido del motor empezó a acelerarse de forma errática, como si estuviera a punto de explotar. El hombre de la gorra, el que estaba dentro, levantó la vista de los cables. Sus ojos, esos pozos negros, se fijaron en mí por un segundo más, y luego, sin una palabra, se deslizó fuera del camión. Se bajó los peldaños con la misma calma sobrenatural con la que había llegado. Yo retrocedí pegado al barro sin saber qué hacer, con la boca seca y las piernas temblándole. Se subió a su grúa, sin mirarme de nuevo. Encendió el motor de la grúa, que sonaba como un dinosaurio tosiendo. Las luces amarillentas volvieron a encenderse, y sin más, sin intentar remolcarme, sin decir adiós, sin nada, dio media vuelta en ese camino imposible y se marchó por donde había venido. Las luces de la grúa desaparecieron rápidamente en la oscuridad. El sonido del motor se fue desvaneciendo hasta que solo quedó el rugido inestable de mi propio camión, que seguía encendido inexplicablemente. Tardé 1 minuto, o quizás fueron 10, en darme cuenta de que el tipo se había ido. Salí de mi estupor, me metí en la cabina y apagué el camión. Quité las llaves. Volví a encenderlo. Funcionó. El motor arrancó perfectamente, sin el rugido errático de antes. Miré el tablero. Los dispositivos de comunicación seguían apagados, pero no desconectados, como si los hubiera desactivado de forma remota y luego, cuando se fue, los hubiera dejado así. No sé cómo, pero conseguí sacar el camión de allí. La adrenalina me dio una fuerza que no creía tener. Maniobré, di marcha atrás, adelante, hasta que las ruedas encontraron tracción. Con el corazón a 1000 y el sudor frío por toda la espalda, salí de ese maldito camino y volví a la carretera principal. Conduje sin mirar atrás, sin parar, hasta que vi las primeras luces del amanecer. Cuando llegué a mi destino, lo primero que hice fue revisar el camión. Los dispositivos de comunicación estaban apagados. Sí, pero no manipulados físicamente. Los volví a encender y funcionaron perfectamente. No había rastro de que nadie hubiera estado allí, salvo la tierra y las marcas de barro en los pedales y el asiento del conductor, que no eran mías. Se las quité rápido, como si quisiera borrar la evidencia de mi propia locura. A la empresa no le conté la parte de la grúa ni del tipo, solo que me había atascado por culpa de la aplicación y que había conseguido salir por mis propios medios. Me miraron raro, pero no preguntaron demasiado. Desde entonces, cada vez que la app me sugiere un atajo, me entra un escalofrío. Cada vez que veo una grúa vieja en la carretera, me entra pánico. No sé quién era ese hombre ni qué querían hacer. ¿Querían robar el camión? ¿Secuestrarme? ¿O era algo más? No lo sé. Y lo que más me aterra es que no tengo respuestas. La grúa no dejó rastro. Los ojos del hombre me persiguen en sueños. Solo sé que esa noche, en medio de la nada, estuve a punto de perder algo más que mi camión. Estuve a punto de perder mi vida, o algo peor, y la sensación de que estoy en la carretera, vulnerable, y que hay algo ahí fuera, algo que usa la tecnología de forma retorcida para cazar, eso no me lo quita nadie. Por eso lo cuento, para soltarlo. Quizás alguien más ha vivido algo parecido. O quizás soy el único loco que le dio a aceptar a ese maldito atajo. Historia 3. Bueno, gente, llevo días dándole vueltas a esto y no puedo sacármelo de la cabeza. Necesito contarlo, desahogarme un poco, antes de que me vuelva loco de verdad. Soy camionero, me llamo Felipe, y la carretera es mi vida. He visto de todo, créanme, pero nada como lo que me pasó hace poco. Fue hace unas 2 semanas, creo. Venía de vuelta de El Paso, Texas, cargado hasta los topes de no sé qué, dirección al noreste. La noche era una mierda, llovía a cántaros, y la visibilidad era casi nula. De esas noches que te preguntas qué haces ahí, solo, con miles de kilómetros por delante.
Iría por alguna autovía secundaria, de esas que cruzan la nada, donde solo ves alguna gasolinera cada 100 millas. De repente, a la luz de mis faros, en medio de la tormenta, veo una figura, una mujer, con una mochila pequeña y un brazo extendido, haciendo autostop. Joder, en ese momento pensé, ¿quién demonios está haciendo autostop a estas horas con esta lluvia, en este desierto? Mi primer impulso fue seguir de largo. Uno tiene sus precauciones, ¿sabes? Pero algo me detuvo. Quizás la imagen de ella ahí, empapada, tan pequeña bajo el diluvio, me dio pena. O a lo mejor fue la soledad de la carretera que te ablanda un poco el corazón. Frené el mastodonte a unos metros. Bajé la ventanilla y grité por encima del ruido del motor y la lluvia. ¿Necesitas ayuda? La mujer se acercó corriendo, con la cabeza gacha, y cuando levantó la vista, noté algo raro. No era miedo, ni alivio. Era otra cosa. Una mirada como ausente, pero al mismo tiempo cargada de algo que no supe definir. Llevaba una chaqueta de esas de nilón baratas que no abrigan nada, el pelo pegado a la cara, y los labios morados del frío. Sí, por favor, dijo. Su voz era como un susurro, casi inaudible por la tormenta. Mi novio me dejó tirada. Discutimos y se fue. Necesito llegar a la siguiente ciudad. Me dio el nombre de un pueblo que estaba a unas, no sé, 3 horas de camino. Era mi ruta, así que, haciendo acopio de mi buen corazón de camionero, le dije, sube, pero ponte el cinturón que no quiero problemas. Dudó un segundo antes de abrir la puerta del copiloto y subirse. En cuanto se sentó, el olor a humedad y a algo peculiar, aserrado, como a hospital viejo o algo así, invadió la cabina. Cerró la puerta con un golpe seco. El silencio se hizo denso, salvo por el ruido de los limpiaparabrisas y el ronroneo constante del motor. Esperaba que se desahogara, que me contara la historia completa de su novio idiota. Pero no. Se quedó quieta mirando al frente, con las manos apretadas en las rodillas. ¿Estás bien?, le pregunté. Tenía que romper el hielo, ¿no? Parecía congelada. Se giró lentamente hacia mí. Sus ojos, antes ausentes, ahora me miraban con una intensidad extraña. Eran de un azul muy claro, casi transparente. No confíes en nadie, Felipe, dijo. Me llamó por mi nombre, y eso me sorprendió porque no se lo había dicho. Ellos están por todas partes. Mi primer pensamiento fue, esta mujer está en shock por lo del novio. Le quité importancia. Tranquila, aquí nadie te va a hacer daño. Vas segura conmigo. Intenté sonar amable, tranquilizador, pero ella negó con la cabeza, despacio. No, no lo entiendes. Él lo sabe. Él sabe que estoy aquí. Y de repente, se inclinó hacia el parabrisas, pegando la cara al cristal, como si intentara ver algo más allá de la impenetrable cortina de lluvia y oscuridad. Sus ojos se movían frenéticamente de un lado a otro como si persiguiera algo invisible. Ahí es cuando la cosa empezó a ponerse incómoda. Mi piel se erizó un poco. ¿Quién sabe qué?, le pregunté, intentando mantener la voz neutral. Ella se volvió a sentar. Su respiración se aceleró. El que me busca, no quiere que cuente nada. Se pasó la mano por el cuello, como si le molestara el cuello alto de su chaqueta. Pero yo sé la verdad, y ellos también la saben. Por eso me persiguen. Por eso me dejó. El ambiente se volvió pesado. Mi mano derecha, la que no estaba en el volante, se posó sin darme cuenta sobre la palanca de cambios, mi pulgar jugueteando nerviosamente con el pomo. La cabina de un camión, que normalmente es mi refugio, mi burbuja personal, de repente se sintió claustrofóbica. Miraba por el espejo retrovisor, viendo solo el muro de lluvia detrás de nosotros, pero ella seguía mirando hacia atrás, como si esperara ver unas luces apareciendo en cualquier momento. ¿Y quién es él?, insistí, intentando obtener alguna respuesta lógica. El que me puso aquí, dijo ella, señalando vagamente el asiento. Su voz se había vuelto más aguda, como si estuviera conteniendo un grito. Me puso aquí para que no hablara, pero yo escapé, y estoy aquí, contigo. Me dedicó una sonrisa extraña que no llegaba a sus ojos, una mueca que me revolvió el estómago. Ya no pueden atraparme, ya no.
El corazón me empezó a latir fuerte. Tuve que hacer un esfuerzo consciente para mantener la vista en la carretera y no mirarla demasiado. Notaba sus movimientos con el rabillo del ojo. Se estaba volviendo inquieta. Se frotó los brazos. Luego se mordió el labio hasta que lo vi sangrar un poco. Susurró cosas que no pude entender, frases inconexas sobre la verdad y la luz, y algo sobre los ojos que lo ven todo. El silencio volvía, y era aún peor. Era un silencio cargado, tenso. Entonces, de la nada, se inclinó hacia mí, peligrosamente cerca de mi lado, y me susurró al oído, con un aliento que olía a algo ácido, como a metal viejo. ¿Sabes cómo matan a los que saben demasiado, Felipe? Lenta y dolorosamente, con agujas, muchas agujas. Su voz era un hilo, pero la crudeza de lo que decía me dejó helado. Me puse rígido, sintiendo un escalofrío que me recorrió toda la espalda. La imagen que describió era tan vívida que casi sentí el pinchazo. «Mira», le dije, intentando sonar firme, aunque mi voz se quebró un poco. «Estamos llegando al pueblo X. Hay una gasolinera grande y un motel. Puedes quedarte ahí, seguro que te ayudan». Era mentira. Obviamente, no había nada de eso en kilómetros, pero necesitaba una excusa. Necesitaba sacarla de mi camión. Mi cuerpo estaba en modo alerta máxima, los músculos tensos, el sudor frío empezando a empapar mi camiseta bajo el chaleco, mi respiración superficial. Ella se enderezó. «No, no puedo ir ahí. Ellos esperan en los moteles. Siempre esperan. Saben que soy su presa». Su mirada se volvió de nuevo hacia el exterior, pero esta vez no miraba la lluvia. Miraba el motor, la parrilla, el aire, como si viera algo que yo no. «¿No los oyes? Están en el motor. Quieren salir. Me quieren a mí». Joder. Ahí ya me cagué del todo. No era una chiquilla asustada por un novio. Esta mujer estaba mal, muy mal. Y yo, un idiota, la había metido en mi camión, en medio de la nada. La idea de que pudiera hacer algo, de que pudiera lanzarse sobre mí, o que intentara abrir la puerta en marcha, me paralizó por un instante. Mi pie inconscientemente presionó más el acelerador. «No hay nadie en el motor», le dije, mi voz sonando más fuerte de lo que pretendía. «Es el ruido normal». Intenté calmarla, pero era para calmarme a mí mismo. «Sí, sí hay», murmuró ella, y de repente se rió. Una risa seca, sin alegría, que me puso los pelos de punta. «Están siempre ahí, escuchando, pero yo soy más fuerte, soy más lista». Se giró hacia mí, y vi algo en sus ojos que no había visto antes. Una chispa de satisfacción, locura. «Me buscarán, pero no me encontrarán». Llegamos a un cruce, donde había un pequeño desvío hacia una carretera secundaria, y un cartel a medio iluminar de una gasolinera que parecía abandonada. No era el pueblo X que le había dicho, pero era un lugar donde podía parar sin parecer demasiado sospechoso. «Mira», le dije, señalando la gasolinera, «aquí hay un desvío. Te puedo dejar aquí. Hay un teléfono público si necesitas llamar a alguien». Me miró fijamente unos segundos, como sopesando mis intenciones. La tensión en la cabina era insoportable. Contuve la respiración. Esperaba una negativa, un grito, cualquier cosa. Pero para mi sorpresa, asintió lentamente. «Está bien», dijo. Su voz era normal de nuevo, casi. «Gracias, Felipe». Frené el camión lo más suavemente que pude en el arcén de la gasolinera desolada. El motor se apagó. El silencio, roto solo por el goteo de la lluvia, era ensordecedor. Ella abrió la puerta. Una ráfaga de viento y lluvia entró, helándome la cara. Antes de bajar, se giró. «Recuerda, Felipe, ellos saben, tienes que ser fuerte». Y con eso salió. No la vi alejarse. Arrancó el camión en cuanto cerró la puerta y eché a correr hacia el pueblo que sí existía, sin mirar atrás. No paré hasta bien entrado el día, cuando el sol ya estaba alto y la lluvia era solo un mal recuerdo. La adrenalina me mantuvo despierto el resto del viaje. Me dolía la mandíbula de la tensión y notaba el pulso en las sienes. Pasaron unos días. Intenté olvidar el episodio. Me convencí a mí mismo de que la mujer estaba simplemente bajo los efectos de alguna droga.
o muy traumatizada por lo de su novio. Una de esas historias raras que te encuentras en la carretera. Fue una tarde. Estaba en un área de descanso, cenando en la tele de mi camión. Tenía las noticias de fondo sin prestar mucha atención, solo para tener algo de ruido. Y de repente, la imagen en la pantalla me heló la sangre. Era ella, la mujer que había subido a mi camión. La foto era más clara, obviamente. No estaba empapada ni con el pelo pegado a la cara, pero era inconfundible. La misma mirada, los mismos ojos de un azul tan claro. La noticia decía: continúa la búsqueda de nombre que no recuerdo ahora, pero que era el suyo. Una paciente que escapó hace 2 semanas de un centro psiquiátrico de alta seguridad en la zona de... y mencionaba la zona por donde la recogí. Se advierte a la población que la mujer padece esquizofrenia paranoide grave, con episodios de violencia extrema. Se recomienda no acercarse a ella y llamar inmediatamente a las autoridades. El tenedor que tenía en la mano se me cayó al plato. El ruido metálico resonó en la cabina vacía. Mi corazón empezó a bombear como un tambor, violentamente. Las palabras que me dijo se repitieron en mi cabeza, una y otra vez. No confíes en nadie, Felipe. Ellos están por todas partes. Él sabe que estoy aquí. Me buscarán, pero no me encontrarán. Con agujas. Muchas agujas. Me di cuenta. Me di cuenta del peligro real en el que había estado. No era una chica asustada. Era una mujer con una enfermedad mental grave, potencialmente violenta, que me había tenido a su merced en la cabina de mi camión durante horas, en medio de la noche. Sigo sin poder dormir bien desde entonces. Cada vez que miro el asiento del copiloto la veo a ella sentada ahí, con esa sonrisa sin alegría, susurrando sobre agujas y ojos que lo ven todo. La imagen de su cara en el televisor se me ha quedado grabada, y la pregunta que no me deja en paz es: ¿y si no la hubiese dejado en la gasolinera? ¿Y si hubiese querido seguir conmigo? ¿Qué habría pasado? No lo sé. Y joder, no quiero ni pensarlo. Historia 4. Bueno, gente, no sé ni por dónde empezar a contar esto. Llevo días sin pegar ojo, y la verdad es que necesito sacarlo. Me recomendaron este foro para desahogarme o algo así. Soy trailero, de esos que se pasan la vida en la carretera, y creía que lo había visto todo, o al menos lo suficiente como para no sorprenderme. Pero lo que me pasó hace poco, eso se me va a quedar grabado hasta el día que me muera. Fue hace unas 3 semanas. Estaba en el punto más bajo, con la nevera vacía y las cuentas en rojo. Llevaba unos días buscando carga y no salía nada decente. Entonces me llamó un tipo, un tal señor Vargas, con una voz muy tranquila, casi demasiado. Me ofreció un trabajo, una carga especial, dijo. Muestras de investigación biológica, contenedor refrigerado, un viaje largo, de costa a costa. Pero la paga era una locura, el doble de 1900. Lo normal. En mi situación, no lo pensé 2 veces. Las tripas me decían que algo olía raro, pero el bolsillo me gritaba más fuerte. Me citaron en un almacén a las afueras de la ciudad, en una zona industrial de esas que parecen sacadas de una película de terror, todas naves viejas y abandonadas. Llegué a medianoche como me indicaron. La noche estaba cerrada. No había una puta estrella. Solo la luz de un par de postes de la entrada iluminaba un poco. El aire estaba frío, de ese que te congela los pulmones. Cuando llegué, ya estaba todo listo. Había un camión parecido al mío, pero con la cabina negra y los cristales tintados, y un par de tipos grandes, vestidos de oscuro, con la cara medio tapada con gorras bajas. Ni un saludo. Uno de ellos, el más alto, me hizo un gesto con la cabeza hacia el remolque. Era un contenedor refrigerado de los grandes, blanco impoluto, con unas etiquetas que decían Biohazard, peligro biológico, y unos números de serie largos, muy técnicos. Por un momento se me revolvió el estómago, pero luego vi el papeleo que me entregó el señor Vargas. Apareció de la nada, como un fantasma, con una pequeña maleta de mano, y todo parecía legítimo. Sellos, firmas, permisos sanitarios, todo en orden. O al menos, eso parecía para mis ojos de trailero que solo sabe conducir y arreglar 4 cosas. Me dijo que era
material sensible para un laboratorio de investigación muy importante, que no lo abriera bajo ningún concepto claro, como si fuera a hacerlo. Me pagó una parte en efectivo al instante, una cantidad que me hizo tragar saliva. La otra parte, al entregar, enganché el remolque. Sentí el peso adicional, el leve traqueteo cuando el enganche se ajustó. El motor del refrigerador ya estaba funcionando, con ese zumbido grave y constante que te taladra el cerebro en los viajes largos. Revisé todo, como siempre, luces, neumáticos. Los tipos me observaban en silencio. Era un silencio denso, pesado, de esos que te hacen sentir incómodo. Me subí a la cabina, encendí el motor y me fui. Me dieron una ruta específica, con paradas limitadas para repostar y nada más. Todo muy profesional, muy estricto. Al principio, todo normal. El zumbido del motor del refrigerador era lo único que escuchaba aparte del ruido de mi propio motor. La carretera por delante, kilómetros y kilómetros de asfalto oscuro. Las primeras horas fueron tranquilas. Empecé a relajarme un poco. El dinero era bueno. El trabajo parecía fácil. Solo conducir. Pero luego, fue sutil al principio. Un olor, muy débil. No sabría decirte a qué. No era un olor a descomposición, ni a carne podrida. Era como a algo crudo, fresco, pero a la vez, con un toque metálico, como si alguien hubiera abierto un matadero, pero uno muy grande, y hubieran limpiado mal y se hubiera quedado ese rastro, ese tufo a sangre y a vísceras, pero mezclado con el frío, con algo químico. No sé si me explico, como a un animal recién cazado, pero en grandes cantidades. Al principio lo achacaba a la carretera. A veces pasas por granjas o por zonas donde hay animales muertos en la cuneta, o a los gases de escape, yo qué sé. Bajé las ventanillas, pero el aire frío de la madrugada tampoco ayudaba. El olor se metía en la cabina. Era persistente. A medida que pasaban las horas y los kilómetros, el olor se fue haciendo más fuerte. Ya no era un simple rastro. Era como si el aire dentro de mi cabina estuviera impregnado. Intentaba respirar por la boca, pero no servía de nada. Era como si lo oliera con todo el cuerpo. Me empezaba a dar náuseas. Miraba por el retrovisor una y otra vez. El contenedor, blanco, silencioso, con su zumbido constante. ¿De dónde venía el olor? Pensé que quizás había alguna fuga en el sellado del refrigerador, o que las etiquetas de peligro biológico no eran solo para asustar. Se me revolvió el estómago. ¿Y si era algo que se estaba escapando? ¿Algo peligroso? La paranoia empezó a crecer. Cada kilómetro, el olor era más intenso. Empecé a sentir que no estaba solo. Una sensación estúpida, lo sé, pero era como si el contenedor de atrás estuviera vivo, como si lo que fuera que había dentro estuviera respirando o exudando. Sentía escalofríos que me recorrían la espalda. El vello de los brazos se me erizaba. El corazón me latía más rápido de lo normal. Un golpe sordo en el pecho. Miraba el reloj. Faltaban muchas horas para llegar. La ruta me llevaba por carreteras secundarias, casi desiertas, lejos de las grandes ciudades. Solo oscuridad, árboles y el maldito olor. Empecé a dudar de todo. ¿Eran los papeles realmente legítimos? ¿Qué demonios había cargado? Intentaba recordar las caras de los tipos que me lo habían entregado, pero eran borrosas, sin detalles. Solo el señor Vargas, con esa voz tan tranquila. Encendí la radio, volumen alto, para intentar distraerme, pero el olor era más fuerte que cualquier canción. Se me metía en la garganta, me raspaba, sentía la boca seca, la respiración superficial, sudaba frío, mi mano temblaba en el volante. Quería parar, bajarme, abrir el contenedor y ver qué había dentro, pero la orden fue clara: no abrir bajo ningún concepto. Y la paga me ataba, y el miedo a lo que encontraría, miedo a los tipos que me habían contratado. ¿Quién demonios te paga el doble por llevar muestras biológicas? La luna se asomó por el horizonte, una luna llena, pálida y fría, que proyectaba sombras largas y distorsionadas de los árboles en la carretera. Por el retrovisor, veía el reflejo de la luna en el blanco del contenedor. Por un instante,
Me pareció ver una mancha oscura en la parte superior, como si algo se hubiera escurrido. Me froté los ojos, pero ya no estaba. Mi mente me estaba jugando una mala pasada, ¿verdad? Seguí conduciendo, apretando los dientes con el estómago encogido. Cada curva, cada bache, era una tortura. Sentía que el camión, mi propio camión, se había convertido en una jaula. El olor me envolvía, me ahogaba. Estaba seguro de que podía sentirlo en mi ropa, en mi pelo. Iba a salir de eso apestando a muerte. De repente, a lo lejos, vi luces. Eran intermitentes, rojas y azules. Un retén. Mi corazón dio un vuelco. No era una parada de peaje. Eran coches de policía, varias patrullas. Mi primer instinto fue pisar el acelerador y pasar de largo, pero era imposible. Estaban bloqueando la carretera. Bajé la velocidad. Mis manos estaban empapadas de sudor. Resbalaban en el volante. El olor, ¿lo olerían? ¿Se darían cuenta? ¿Olería yo, igual que el puto contenedor? Un agente me hizo señas para que me detuviera. Bajé la ventanilla. El aire frío de la noche me golpeó la cara, pero no borró el olor. Un agente se acercó, y detrás de él, otro con un perro, un pastor alemán enorme, la unidad canina. «Buenas noches, señor. Documentos, por favor». Su voz era tranquila, pero sus ojos escrutaban mi cabina, y luego mi rostro. Seguro que me veía pálido, con los ojos inyectados en sangre. Le di mis documentos. El perro, que hasta entonces había estado tranquilo, empezó a inquietarse. Olfateaba el aire. Movía el hocico de forma errática. Luego, de repente, se puso tenso. Empezó a gemir, y luego a ladrar, directamente hacia mi remolque. No un ladrido normal, era un ladrido furioso, insistente. El agente del perro se puso alerta. «Mi perro está marcando su camión, señor. ¿Qué lleva ahí atrás?» «Muestras de investigación biológica», dije, con la voz más firme que pude, aunque me temblaba por dentro. «Tengo los papeles». El primer agente asintió, pero sus ojos se desviaron hacia el perro, que ya no solo ladraba, sino que intentaba abalanzarse hacia el remolque, tirando de la correa con todas sus fuerzas, gruñendo. Era una reacción desmesurada. «Tenemos que revisar su carga, señor», dijo el agente. Era una orden, no una pregunta. Me bajé del camión, mis piernas flojas como de gelatina. El olor era insoportable ahora que estaba afuera, cerca del remolque. Era fuerte, brutal, metálico y rancio a la vez. El perro no paraba de ladrar. Más agentes se acercaron. Mi garganta estaba reseca. Abrieron las puertas. Tenían que tener unas herramientas especiales, porque el sello era fortísimo. Cuando las puertas se abrieron, una ráfaga de aire helado y el hedor me golpearon la cara con una fuerza que me hizo retroceder unos pasos. No era solo el olor, era el frío extremo y algo más, algo que te encogía el alma. Miré dentro, y ahí estaban. No eran muestras biológicas, no eran tubos de ensayo ni matraces. Era una carnicería. Cientos, tal vez miles de partes de animales. Patas, cabezas, torsos sin piel, cuernos, colmillos, todos apilados, congelados, en un macabro mosaico de carne pálida y hueso, osos, ciervos, lobos, jabalíes y otras cosas que ni siquiera pude identificar. Algunos parecían haber sido arrancados con violencia. Era un matadero helado, un almacén de restos, todo ilegal, caza furtiva, el mercado negro. Los agentes se quedaron en silencio por un momento, también golpeados por el hedor y la imagen. El perro seguía ladrando, pero ahora con una nota más desesperada, como si quisiera atacar lo que veía. Me agarraron, me esposaron, me llevaron a un coche patrulla. Recuerdo a un agente que me preguntó una y otra vez si sabía lo que llevaba. Yo solo podía negar con la cabeza, una y otra vez, con la boca seca. La náusea se hizo insoportable. Estuve horas en la comisaría, declarando, explicando la historia del señor Vargas, de la paga, de los papeles. Me creyeron, supongo, o no, pero al final me dejaron ir. Me dijeron que yo era solo un chivo expiatorio, usado por una red más grande. No me acusaron de nada, pero mi camión se quedó allí, contaminado, me dijeron.
Y yo me quedé sin nada, solo con las imágenes de ese contenedor y el olor, todavía lo huelo, en mi ropa, en mi piel, en mi nariz. Cuando cierro los ojos, veo las patas, los cuernos, los ojos vidriosos. Cada vez que respiro hondo, siento ese tufo metálico y rancio que se me clava en las fosas nasales y el zumbido del refrigerador. No he vuelto a coger un camión desde entonces. Ni siquiera puedo acercarme a uno. Cada vez que veo uno, siento el sudor frío y la garganta se me cierra. Lo que me pasó no tiene explicación. No sé por qué a mí. No sé quiénes eran esos tipos, ni por qué esa cantidad de animales. No sé si el olor era solo por la carne o si había algo más. Algo que mi cerebro no quiso procesar. Algo que me hizo sentir que esa carga estaba viva, respirando, esperando. Y el final fue así de abrupto. La policía, la prueba, la explicación técnica de caza ilegal. Pero para mí, fue como que el horror simplemente se detuvo. Así, de golpe. Y me dejó con esto por dentro. Y estoy seguro de que me va a acompañar el resto de mi vida.